Antes de darle lectura a esta parte de la escritura, quiero contarles algo. Había un hombre entregado al vicio de la bebida, batallador, violento, de carácter, que era la vergüenza de su familia y el terror de sus vecinos. Más de una vez, en el calor de una disputa, había herido con el puño y aún con un cuchillo a su contrincante, y por estas acciones había pasado mucho tiempo en la cárcel. Era conocido por todas las personas que vivían alrededor de él como el bandido, y ese sobrenombre pues lo tenía bien merecido. No lejos de su casa, en una humilde vivienda de obreros, se venían celebrando hace algún tiempo reuniones religiosas presididas por cristianos de los alrededores, y en las cuales ya se habían verificado algunas conversiones. Una noche, en el momento en que se iba a dar principio a la reunión, la hija de la casa del dueño, como entusiasmada por una inspiración, exclamó de repente: si yo fuera a invitar al bandido. Y sin esperar la respuesta, se echó a correr y llamó a la puerta. ¿Quién llama? Yo vengo a invitarle a asistir esta noche a nuestra reunión de evangelización. Vaya, buena idea. Yo iba a acostarme, pero espera un instante que voy contigo. Y en efecto, algunos momentos después, el bandido estaba sentado en la cocina contigua a la sala de reuniones, en cuya cocina solían esconderse los tímidos Nicodemos. Nada en particular ofreció la reunión aquella noche, ni en los himnos ni en las exhortaciones, pero sí un soplo del Espíritu Santo pasó por las personas reunidas y penetró hasta el rincón de la cocina en el cual se encontraba este hombre pecador, endurecido, estaba temblando y llorando, implorando la misericordia del Señor. Aquella misma noche fue transformado en un nuevo hombre, en una nueva criatura. Pasaron meses y años, y aquel a quien la gente solía nombrar el bandido, ahora le llamaban el bandido convertido. No cesó de dar, en medio de las pruebas de una vida difícil, fiel testimonio al Salvador que le había rescatado, hasta el día que fue llamado a pasar a la gloria eterna. El que escribe estas líneas, conversando un día familiarmente con él, le preguntó: ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tiene usted? 3 años tengo. 3 años, vaya. 3 años. Sí, 3 años. ¿Por qué? Porque los años que han precedido a mi conversión no valen la pena de ser tenidos en cuenta. Mi vida empezó el día en que Dios me hizo pasar de la esclavitud de Satanás y del pecado a la libertad de los hijos de Dios, hacia un nuevo hombre. En la narración que hice algunos momentos, ¿por qué este hombre apodado el bandido, antes de conocer a Cristo, vivía así? Las respuestas a esta pregunta, de parte de muchas personas, pueden ser diferentes. La respuesta: ¿por qué vivía este hombre antes de conocer a Cristo de esta forma? Violento, agresivo, borracho, golpeador, mal genio, carácter, mentiroso, lo que ustedes quieran. Especulemos un poco en alguna de las preguntas que quizás mucha gente daría: ¿por qué vivía así él? Y alguien podría decir: él vivía así porque tuvo una mala infancia, asociando su manera de vivir a la infancia en la cual él estuvo desarrollándose. Otros podrían decir: él vivía de esta forma porque era una persona de falsos recursos, era alguien muy pobre, por eso vivía así y se comportaba así. Otros podrían agregar: él vivía así porque no tenía empleo, porque no había oportunidades para trabajar. Era un desempleado y por eso se comporta así. Otros
añadiendo un poco más, él vivía así porque no tuvo oportunidad para estudiar, porque no tuvo acceso a la educación, a la cultura. Era una persona quizás analfabeta, que no tuvo las oportunidades que quizás los demás tienen. Otros podrían decir, este hombre vivía así porque los demás lo dañaron, le hicieron algún mal y era un hombre dañado. Por eso su comportamiento y su estilo de vida se caracterizaba de esta forma. Si alguien no lo hubiera dañado, él no tendría por qué haberse comportado de esa forma. Si ustedes se fijan, estas respuestas que algunos darían, ninguna alude realmente al problema del carácter pecaminoso de este hombre. Más bien las respuestas están direccionadas hacia factores externos como la falta de educación, la falta de empleo, la falta de dinero, la falta del buen trato hacia él. Ellos viven así porque la cuestión es cosas externas. Pero no aluden, hermanos, realmente al problema de este hombre. Los problemas de este hombre no son factores externos, sino que su problema, más bien podríamos decir que son factores internos, como lo describe las Escrituras. En esta epístola de los Efesios, que estamos nosotros analizando, estamos estudiando, el apóstol Pablo hace una descripción asombrosa del carácter interno y pecaminoso y la situación espiritual del hombre viejo sin Cristo Jesús. Las Escrituras nos enseñan claramente a nosotros realmente cuál es el problema de los hombres. Desde un punto de vista bíblico y de acuerdo a la revelación que Dios nos ha dado, el problema al que este hombre pues está viviendo no era, lo vuelvo a reiterar, cosas externas. No es porque tú me hiciste, me porto así. No es porque me dañaron, me porto así. No es porque me falta esto. No, no es eso. El problema del hombre es, de acuerdo a la epístola y de acuerdo a todo el panorama de la Escritura, es un problema del corazón. Es un problema interno, no es un problema externo. Escucho a muchas personas decir en spot de la radio o muchos discursos de muchos políticos o de sociólogos o de psicólogos que a veces son entrevistados en la radio, en la televisión o van a un, ¿cómo se le llama? A un foro, y su respuesta al cómo es que viven los hombres hoy y cómo la maldad, la violencia está creciendo, le dan la respuesta a estas cosas externas y nunca ellos internalizan el problema. El apóstol Pablo, hermanos, nos escribe a nosotros claramente bajo la inspiración del Espíritu Santo cuál es el problema, por qué las personas viven de esta forma. Ahora sí quiero que me acompañes al capítulo 4, versículo 17 al 24. El apóstol Pablo dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él engañados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos en el nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
el apóstol Pablo, él nos da la respuesta por qué los hombres viven así antes de venir a Cristo. Si enumeramos nosotros 7 cosas del versículo 17 al 19, vamos a encontrar esto. Los incrédulos, los gentiles que no creen en Cristo, los que rechazan su evangelio, hay 7 cosas degenerativas en ellos. Número 1, dice que viven en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido. Está alejado de la vida de Dios. Hay ignorancia en ellos. Tienen el corazón endurecido. Son insensibles. Los caracteriza una vida de lascivia. 8. Sus acciones son impuras. ¿Qué más características puede tener la gente que vive de una manera diferente cuando no conoce a Cristo? La Biblia nos dice a nosotros, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2 y 3, también da una lista. ¿Cómo está el hombre? Dice que el hombre está muerto, el hombre sigue la corriente del mundo, está influenciado por el diablo, vive para satisfacer los deseos de la carne y sus pensamientos malos lo someten y es un hijo de ira. Efesios 2, versículo 12 todavía nos añade un poco más. Dice que está sin Cristo. Está alejado de la ciudadanía de Israel. Está lejos de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esta es la vida de los gentiles. Por eso el tema que les quiero compartir hoy es vida nueva, un estilo diferente de vivir. El hombre murió espiritualmente el día que desobedeció a Dios y rechazó sus preceptos. Todo el carácter de él fue cambiado. Escuche bien, todo el carácter de él fue cambiado. No solo en el sentido de que se le acusó de culpa de pecado, sino que todas sus partes fueron cambiadas. Cuando el pecado se introdujo por primera vez en este mundo, su carácter cambió y todas sus partes fueron cambiadas. Este es un comentario de un escritor bíblico llamado Lewis Parry Sheffer. Ustedes lo conocen, algunos. Pero, ¿qué cambió en el hombre por causa del pecado? ¿Qué cambió? Bueno, si cambiaron su carácter y todas sus partes fueron cambiadas, queremos entonces entender nosotros que su espíritu del hombre cambió. ¿Por qué cambió? Porque murió, en el sentido de que se separó de Dios. El alma del hombre también cambió, sus capacidades mentales se distorsionaron. Su cuerpo cambió, se envejeció, enfermó y murió. Y aún lo que está diciendo aquí en este versículo 17 al 19, los gentiles pues andan en 7 aspectos degenerativos. Los caracteriza, hermanos. Esta es la historia del hombre que está sin Cristo Jesús. Viven diferente, se comportan diferente, actúan diferente, hablan diferente, piensan diferente. Su espíritu está muerto, su alma cambió, se distorsionaron muchas cosas y pues obviamente el cuerpo cambió también, por eso morimos, por eso envejecemos, por eso enfermamos, por eso hacemos esto, por causa del pecado como castigo. Ahora, vamos a ver estos 7 aspectos degenerativos de los hombres sin Dios. Dice que andan en la vanidad de su mente.
La palabra andar aparece varias veces en esta epístola y en esta carta se refiere a un estilo de vida, en algo que todo el tiempo están siguiendo. Eso es lo que los caracteriza, esa es su práctica, es su forma de vivir, no tienen otra. Esto es lo que ellos hacen siempre. Esa es la palabra andar. Pero dice que andan ellos en la vanidad de su mente. Esta palabra vanidad, pues todos entendemos que es algo sin sentido, que es algo inútil, que es algo fugaz. Y mente, pues es el intelecto, el entendimiento. Esto es a lo que se refiere la Escritura. Algunos se refieren que este versículo está hablando que los gentiles sin Cristo, así como el hombre que conté al principio de la historia, están sin un sentido moral, sin ningún sentido espiritual. Su vida está vacía, está carente de propósito y sin sentido. En otras palabras más claras, los gentiles que no conocen a Cristo son una representación del hombre viejo. Como dice en el versículo 22. Son una representación de ese hombre viejo. Tienen un entendimiento vano respecto a la vida. Son vidas pues vacías y carentes de significado. ¿Por qué el hombre se comportaba así, de acuerdo a la Biblia? Porque estaba en la vanidad de su mente. No tenía ningún propósito moral, no tenía un propósito espiritual. Su vida carecía de sentido. Esa forma, hermanos, de vivir no se diferencia en nada a los animales. Porque los animales no tienen ningún objetivo moral ni espiritual. ¿Qué hacen ellos? Solamente comen, duermen y es todo lo que hacen. Entonces un hombre que vive así de esa forma, se oye dura la expresión, pero es semejante a la mascota que tiene en su casa. De acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a mí, sino de acuerdo a la Escritura. Una mente vana. Solamente pensemos por un momento en este momento. Vayan a las esquinas o vayan muchos a la casa de un familiar que es bebedor. ¿Qué hace antes del domingo? Toma el sábado, se embriaga. ¿Para qué? Para pasar el domingo acostado, reposando la resaca. Eso es lo que hacen. No tienen un propósito, nada en la vida. Estar acostado, viendo televisión y reposando. Una mente vana, una mente vacía, así. Dice también el apóstol Pablo que tienen el entendimiento entenebrecido, el hombre. Esto se refiere más literalmente a un estado oscurecido en su inteligencia y razonamiento. Las personas que rechazan al Señor como juicio de parte de Él sufren una terrible ceguera espiritual. Es la razón por la cual el hombre rechaza el Evangelio de Cristo. ¿Por qué rechaza el Evangelio de Cristo? Obviamente es el pecado, pero su pecado los lleva a cegarse, a no tener ninguna lucidez en cuanto a su razonamiento. Por eso el hombre rechaza el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Acompáñame por unos minutos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14.
capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural está en oscuridad, tiene el entendimiento entenebrecido, carbonizado. Y dice el apóstol Pablo también en esta carta, pero en la segunda que escribe a esta iglesia, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, continúa el apóstol, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento, la razón de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué dice? Tiene el entendimiento cegado. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es su imagen. Volviendo a Efesios. Dice que es versículo 18. Si se digan que es una mente vana, un entendimiento entenebrecido, y esta falta de luz, esta falta de esplendor para el Evangelio, los lleva a lo siguiente: a tener, o más bien, ajenos a la vida de Dios. La palabra ajenos puede significar estar lejos, no ser participantes de la vida de Dios o extraños. Esa es la palabra ajenos. Para entenderlo, ellos son extraños realmente a la vida de Dios. Están alejados y no tienen ninguna participación en las cosas espirituales del Señor. Obviamente, su mente está oscurecida, reitero, y esto los hace llevar al camino impío, lejos del Señor. Ahora, ¿cuál es esa vida en la cual ellos son extraños y no son participantes? Los impíos, gentiles. Pues la vida de Dios es la vida de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este momento presente en la carne, en mi cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida que Dios busca del hombre es que viva en el camino de Cristo, que Cristo sea el centro de toda su vida, que Cristo sea el que gobierne, que Cristo sea ahora sí, ¿cómo le puedo decir? El que está en el corazón, hermanos, y que todo gire alrededor de Él, de su palabra, sus mandamientos, etcétera, etcétera. Esa es la vida que Dios busca, en la cual no están estas personas, están alejados, de acuerdo a la Escritura. Y también dice que están alejados de la vida de Dios, y el apóstol sigue un pensamiento lógico. Dice que por la ignorancia que en ellos hay,
Esto los ha alejado. Esto, la ignorancia, pues viene por la mentalidad vana, el pensamiento oscurecido, extraños a la vida de Dios, alejados, pero es una ignorancia voluntaria. ¿Es una ignorancia voluntaria? Sí. ¿Por qué? Porque es la ignorancia voluntaria de no conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, porque en Efesios capítulo 4, versículo 13, nos dice que nosotros, la iglesia, nosotros los creyentes, estamos conociendo más y más a Jesús. Tanto su doctrina, pero también de una manera profunda, una manera que nosotros podemos tener una relación personal con Jesucristo. En nosotros hay un conocimiento, pero sin embargo en ellos hay una ignorancia de Cristo, hay ignorancia de Dios, ignorancia de su palabra, ignorancia de lo que Dios pide y exige al hombre. Hermanos, esto es algo que debemos de pensar. Ahora está pensando alguno de aquí, bueno, es voluntariamente la persona que que se le predica del Evangelio de Cristo y lo rechaza. Él voluntariamente quiere vivir alejado de Él. Pero pueden preguntar algunos, ¿pero qué de los que no han escuchado? ¿Cómo es que ellos también están en ignorancia? ¿Acaso ellos se les ha predicado el Evangelio? Bueno, pero tienen la ley de Dios escrita en su corazón. Romanos capítulo 2, en su corazón, en su ley, en la ley de Dios natural, les acusa o les alaba de acuerdo a sus acciones. Todo hombre tiene la ley de Dios en su corazón, naturalmente. Y cuando deciden vivir violando esa conciencia que Dios puso dentro de ellos y no sujetándose a los dictámenes de esa conciencia, el hombre voluntariamente, aunque no tenga la ley escrita de Dios, permanece en esa ignorancia. Y la ignorancia pues lleva a otro punto. Por la dureza de su corazón. Vuelvo a decir, esta ignorancia no es porque no conozcan algunos de Cristo en absoluto, porque gente conoce a Jesús, ¿no es verdad? Saben quién es Jesús, entre comillas, saben que nació en este mundo y dicen que murió en una cruz. No desconocen absolutamente, por completo, por así decirlo, a Jesús, no. Pero en cierta manera ellos saben de la verdad cuando les predicamos el Evangelio. Pero voluntariamente lo rechazan. Lo rechazan. ¿Por qué rechazan el Evangelio? Pues no tienen luz, no tienen su entendimiento es oscuro. Pero aquí el apóstol Pablo añade, por la dureza de su corazón, de acuerdo al texto. Por la dureza de su corazón rechazan el Evangelio. Duros de corazón. Este tipo de personas encajaría perfectamente en lo que el Señor Jesucristo narró en cuanto a la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, donde dice la Escritura en el versículo 4 que el sembrador salió a sembrar y soltó la semilla. Y la semilla, las primeras semillas cayeron en el terreno sobre el camino. ¿Y cómo se caracteriza ese terreno sobre el camino donde pasan los carros, donde pasa la gente? ¿Cómo se va haciendo? Se va endureciendo. Y la semilla cae sobre ese terreno y no tiene ninguna profundidad. Así como cae, ahí se queda sobre la superficie. Y dice el Señor Jesús que vienen las aves del cielo y comen la semilla. Eso es una representación de un corazón endurecido
endurecido, que le habla la palabra de Dios, le hablas el evangelio, pero su corazón está tan duro que no penetra la semilla en absoluto en él. ¿Quién son la representación? Los fariseos, la gente religiosa del tiempo de Cristo, que se pensaban que tenían una religión y que servían a Dios, pero eran los de corazón duro. Ellos. El corazón, hermanos, se endurece también. Se endurece como si fuera una roca, una piedra. Y muchos ya están así, como rocas, como piedras. El pecado endurece el corazón de las personas. Por eso tu familiar, por eso tu primo, tu tío, tu esposo, tu esposa, están así. Aunque conozcan de una superficie, pero están así, endurecidos en el corazón. ¿Y quién es el único que puede quebrantar un corazón así? De acuerdo a la Escritura, es Dios, porque su palabra es como fuego y como martillo, y necesita que sea como martillo así para que despadace, quebrante un corazón de una persona así endurecida. El corazón endurecido obviamente los lleva a los gentiles sin Cristo, a lo que dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Obviamente un corazón duro, ¿qué sensibilidad tiene? No tiene ninguna sensibilidad un corazón duro. El apóstol Pablo sigue diciendo y señalando la pérdida de sensibilidad de las personas. Y quiere decir que las personas se llegan a cauterizar en su conciencia. En la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Acompáñame a esa cita. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Del 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Dice que teniendo cauterizada la conciencia se cauteriza. ¿Qué quiere decir esto de que la conciencia está cauterizada? Es dejar, literalmente dice, es dejar insensible, que no siente. No siente. Hay pérdida de sensibilidad en ellos. ¿Por qué? La gente, ustedes han visto y han visto las noticias y han visto muchas acciones y se dan cuenta que gente aborta y se dan cuenta que gente asesina y se dan cuenta que gente golpea, y también de mucho engaño, de mucha hipocresía, de mucho adulterio, mucha fornicación, muchas cosas, rencor, odios, amarguras, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? ¿Por qué hace la gente? Dice, no me puedo imaginar por qué hiciste esto. No entiendo por qué la gente puede llegar hasta hacer esas cosas. La Biblia dice que perdieron la sensibilidad y que su conciencia fue cauterizada. Se hizo insensible, que no siente. Es por eso que alguien puede desollar a una persona y no sentir nada. Alguien puede odiar a una persona, alguien puede engañar a una persona, alguien puede ser infiel a una persona y no sentir nada en su conciencia, en su corazón. ¿Por qué? Porque están insensibles.
Después, hermanos, volviendo a Efesios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué sucede cuando la persona pierde la sensibilidad? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Se entregaron a la lascivia. Los caracteriza pues actos impuros. La pérdida de sensibilidad los lleva a entregarse pues a esto. Entregarse quiere decir rendirse o ceder. Estos hombres, estas mujeres ceden, se entregan a la lascivia. ¿Y qué significa la palabra lascivia? Lascivia es una palabra que es en griego, que es asalgeia, y significa libertinaje sexual, e incluye otros vicios también. Esta palabra lascivia es la palabra más fea que figuran en la lista de pecados del Nuevo Testamento. La lascivia es una palabra fea, hermanos, pero como decía, es libertinaje sexual según el diccionario Bain, pero también puede ser cualquier vicio. No está excluido ningún vicio en ello. Encontré esta definición para ser más entendibles para nosotros. Dice, se describe como el espíritu que no conoce limitaciones y que osadamente sigue en pos de cualquier capricho, desvío, insensato, desenfreno que se proponga. El hombre que es asalgeia está en las mismas garras del pecado, tan bajo en su dominio que no le importa lo que digan o piensen de él los demás, mientras pueda satisfacer sus malos deseos. Es el hombre, en otras palabras, que ha perdido la vergüenza. Algunos pueden ocultar sus pecados porque les pueden ser vergonzosos a la luz de los demás, pero el hombre lascivioso, ¿qué hace? No le interesa, no le importa lo que los demás piensen, con tal de satisfacer sus deseos pecaminosos, carnales. No le importa lo que su familia piense. Si anda con un hombre o anda con una mujer, no me importa eso. Tus hijos lo saben, no me interesa. No me interesa que mis hijos me vean que tienen una página Facebook y poner imágenes de mujeres desnudas y tienes de contactos a muchos de tus hijos, familiares, y dices que te gustan ese tipo de cosas, y no me interesa, aunque mis hijos vean eso, aunque mi esposa vea eso, mis familiares vean eso, no me interesa. Solamente mis ojos quieren satisfacerse, quieren llenarse de lascivia, y pierdo la vergüenza, el recato delante de todos. Eso es los que pierden la vergüenza, hermanos. No les importa. Es como la persona drogadicta. Primero empieza fumándose algo y se siente culpable y su conciencia lo atormenta, y después se esconde y se va escondiendo, pero tal es su conducta y tal es su estilo de vida que después ya no le va a interesar eso, sino que se va a exponer a sus familiares, se va a exponer al público, se va a exponer a todos. No le interesa. ¿Por qué? Porque ha perdido la vergüenza. Hay gente de los gentiles que hacen lo que hacen, pero al principio les da pena, pero después empiezan a hacerlo, y después ya su conciencia, sensibilidad, y vive una vida licenciosa. Ahí está.
Los jóvenes, las jóvenes hoy en la secundaria, no estoy diciendo aquí de la iglesia, pero ¿qué pasa? Jovencitas entregadas a la sexualidad y no manteniéndose puras, vírgenes, y andan con un muchacho y se esconden, pero después de tanto tiempo ya no les interesa nada de lo que los demás piensen. No interesa. Al principio el hombre se esconde, pero ya cuando llega a este estado, no importa que él me vea. Ahora sí, como dice el dicho, si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo entero. Hermanos, la Escritura nos sigue enseñando algo de esto en Romanos capítulo 1 versículo 26. Romanos capítulo, ¿qué dije? 1 versículo 26 al 32. Y le estoy diciendo que la palabra lascivia no solamente libertinaje sexual, sino que puede ser cualquier otro vicio en las Escrituras. Versículo 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismo la atribución debida a su extravío. ¿Y no estamos viviendo ese tiempo? ¿No es lo mismo? ¿No han perdido toda la vergüenza? En la televisión, en la calle, a lo que se refiere en este contexto el apóstol Pablo, gente así, y gobiernos apoyando estas iniciativas o estos estilos de vida. Estamos viviendo lo que el apóstol Pablo ya escribía hace mucho tiempo atrás. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente vana, para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí vemos pues la característica, el estilo de vida de los gentiles. Volviendo a Efesios, versículo 17. Y en ese versículo les traigo como punto exhortación a vivir diferentes. Después que nos hemos enfocado en la inmoralidad que viven las personas que no son salvas y de entender cómo su conducta va en descenso cada vez más, vamos a ver esta exhortación de Pablo a los creyentes a vivir diferentes. A vivir diferente. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Sí se fijan lo que el apóstol Pablo está diciendo? Ustedes
deben marcar la diferencia. Ustedes deben ser diferentes en su forma de vivir. Tienen que ser diferentes en su forma de conducirse en este mundo. ¿Por qué hoy la gente casi no cree también en Cristo? Porque ve la vida de muchos que se autonombran cristianos, se dicen cristianos, y en nada se diferencia la vida de los gentiles, de los mundanos, a la vida de nosotros. Somos igualitos que si estamos en cualquier lugar nosotros. Si estamos en un lugar, nadie nota que yo soy cristiano, nadie nota que tú eres cristiano. Nadie nota eso. Sin embargo, debe de haber una diferencia en nuestra forma de vivir. Que donde tú estés y yo esté, en tu trabajo, en tu escuela, en el mercado, en tu familia, cuando estás reunidos con tus familiares en una fiesta, cuando vas a la graduación, cuando sales a cualquier lugar, cuando vas de vacaciones, etcétera, allí debes de marcar la diferencia en cuanto a tu forma de vivir, a tener un estilo diferente de vida. El apóstol Pablo hace esa exhortación a la iglesia, a los cristianos. Y esa palabra requiero, que dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero, es algo como llamar como testigo. Significa como dar testimonio. Es como cuando tú vas a una corte o vas al tribunal y te llaman para que atestigües y des testimonio de algún caso. El apóstol Pablo dice, yo me pongo como testigo para dar testimonio delante del Señor. ¿De qué? De que ya no vivan igual como los gentiles. Pero aún va más allá. En ocasiones esta palabra requiero hace la sugerencia de una solemne declaración o protesta. Estrictamente hablando, significa una afirmación solemne. Eso significa esto, requiero. El apóstol Pablo no está vacilando. El apóstol no está jugando con la iglesia. No está jugando al escribir a los creyentes de esta carta. No vacila. Él está haciendo una protesta, una declaración bien firme y bien seria de que vivan. Ya no vivan así. No vivan así. Si podemos nosotros ver la expresión emocional del apóstol Pablo, él está enérgicamente diciendo, yo protesto y declaro, doy testimonio en el Señor que ya no vivan de esa forma como los gentiles. ¿Es algo serio la amonestación, la exhortación del apóstol? Si la palabra significa una protesta solemne y seria, sería semejante como cuando un presidente, pues ya sea de Estados Unidos, de México, de cualquier nación, pues cuando hace toma de protesta de su gobierno, algunos pues les pasan hacia, no sé, yo he mirado como en Estados Unidos lo que hacen, y también aquí en México, algunos los hacen jurar bajo la Biblia, los hacen jurar que su gobierno va a ser transparente y limpio, etcétera. Y algunos aquí en México los hacen jurar de que van a hacer las cosas bien, y si no, dicen que la nación se lo demande. Eso dicen. ¿Por qué? Porque es algo serio. Es una protesta seria y solemne que significa mucho y debe significar mucho, aunque después no lo hagan, pero en ese momento significa mucho. Así el apóstol para nosotros, hermanos, hace esta exhortación seria. Exhortar. Esta es la idea contraria a la que hoy en día circula en muchos lugares supuestamente cristianos, de que nadie tiene derecho a exhortarme. Nadie tiene derecho a meterse con mi vida. Nadie tiene derecho a decirme lo que yo tengo que hacer. Es mi vida.
es mi individualidad. Es cierto, es tu vida, es tu individualidad, es eso. Pero en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, en su cuerpo, no podemos decir así. No podemos decir, nadie tiene derecho a exhortarme. Y no tengo derecho de exhortarlo a él, ni él a mí. Si él anda viviendo mal, pues que viva. Al final de cuentas, él le va a rendir cuentas al Señor. Él lo va a hacer. Y yo voy a rendir cuentas al Señor. Sí, cierto, vas a rendir cuentas al Señor. Yo voy a rendir cuentas al Señor. Pero tenemos que exhortarnos unos a otros cuando estamos haciendo las cosas mal. Y no lo debemos de tomar nosotros como un ataque. Como que estamos interviniendo en la vida de los demás y estamos violando algunas cosas de ellos. No debe ser así, hermanos. En la célula del estudio de este miércoles, alguien hizo una pregunta respecto a la disciplina de los hijos. Y decía, la pregunta que se planteó fue la siguiente. Si alguien ve que en mi familia no estoy llevando a una buena disciplina a los niños, los demás pueden decirme, oye, estoy haciendo esta observación, estoy viendo que estás batallando en esta área, en estas cosas, yo te sugiero que hagas caso a lo que la Biblia dice. Se planteó la pregunta así. Pues quiero decirles que sí es válido, porque el apóstol Pablo está exhortando a los efesios a que vivan diferente. Y se permite. Él no está atacando, vamos a diferenciar, Él no está atacando a los efesios, porque alguien puede exhortar, pero puede ser con una forma de ataque. Y no tiene que ser así, tiene que ser diferente. ¿Tienen que ser exhortados los discípulos para vivir diferente al resto del mundo? Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Qué dice? No dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos unos a otros, entre tanto que aquel día se acerca del Señor. Podemos exhortarnos. Y yo puedo exhortar a mi hermano, y ustedes pueden exhortarme a mí, y pueden exhortar a los demás. Cuando los vemos que están yendo en direcciones opuestas a lo que Cristo mandó a la iglesia. Ahora, hay razones por las cuales tenemos que estar exhortando también. Hay una base. Bueno, dices, sí me vas a exhortar. El apóstol Pablo exhorta. Pero hay bases por las cuales tenemos que hacer. ¿A quién debo de exhortar yo? ¿A los gentiles? No. A los que no conocen a Dios. A ellos hay que hablarles el evangelio. Hay que predicarles. Pero a nosotros, los discípulos, sí tenemos que ser exhortados a vivir diferente. ¿Cuáles son las razones? Número 1, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso. Si yo soy parte del cuerpo de Cristo, entonces me pueden exhortar y yo puedo exhortar. Si no soy parte del cuerpo de Cristo, entonces no tengo ningún derecho a exhortarte a vivir diferente, una vida santa. Te tengo que predicar el evangelio para que te arrepientas y Dios te dé misericordia y te muestre su gracia y su amor. ¿Para qué? Para que puedas ser hijo de Él. Número 2, porque somos el pueblo de Dios. Ya lo dice el apóstol Pablo también en esta carta.
somos el pueblo de Dios, porque somos sus hijos adoptivos, dice en el primer capítulo y en el segundo capítulo. Número 4, porque somos su familia también de Dios, somos su familia del Señor. Número 5, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros y fuimos sellados por Él. Número 6, porque una vida licenciosa no edifica a nadie. Recuerde que está hablando de edificarnos unos a otros. 7, salud. Gracias. Porque el mal testimonio no glorifica a Dios, no glorifica a Cristo. ¿Quieren experimentarlo? Vayan allá afuera y pórtense como los gentiles y vean a ver si se expresaron bien de Jesús. Él es deshonrado. Número 8, porque la iglesia debe mostrar la gloria de Cristo a través de una vida santa. Por eso tenemos que ser exhortados de esta forma. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo, y la iglesia debe ser santa, debe ser pura, sin mancha para el Señor. Y porque también aquí en este mundo refleja la gloria de Jesucristo, el Señor, la iglesia. Y nosotros somos la iglesia, no esto, ni el techo, las piedras vivas, los creyentes, los discípulos. Por eso debemos ser exhortados. Yo le decía a los hermanos que se bautizaron hace unas semanas atrás que esto nos da a nosotros privilegios en el cuerpo de Cristo, pero también nos da responsabilidades. Y una de las responsabilidades era que teníamos que ser exhortados, y en caso de que seamos exhortados a vivir conforme al estándar de Cristo y nosotros hacemos caso omiso, entonces tendremos que tomar otras medidas bíblicas para tal hermano o para tal hermana. Pero, ¿por qué? Porque estas cosas que he nombrado, pues, son cosas que nos caracterizan a nosotros. Debemos vivir diferente porque Cristo, nuestro modelo, ha marcado la diferencia. Termino con esto. Efesios 4, versículo 20. Vuelvo a repetir. Debemos vivir diferente porque Cristo, nuestro modelo, ha marcado la diferencia. Versículo 20 y 21. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él engañados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Enseñados? Perdón. Mas vos, si en verdad le habéis sido y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Enseñados conforme a la verdad. Quiere decir que nosotros, la iglesia o los discípulos, no aprendemos así de Jesús. ¿Qué no aprendimos de Cristo? Lo que describe en 17 y 19, una vida oscura y licenciosa. Esta palabra aprender es similar a matetes, que significa discípulo. Y aprender es aumentar el conocimiento. Frecuentemente es aprender por investigación o por observación, o estudiar o aprender de cualquier forma. Está escribiendo el apóstol Pablo: aprender, aprendido. ¿Cómo aprenden los niños en la escuela? O los jóvenes, o los universitarios.
está un maestro y tiene un pizarrón, y tiene sus marcadores, sus marcatextos, no sé, marcadores, y ahí está enseñando. Está enseñando de una manera teórica. Está enseñando ciertas investigaciones. Está enseñando así. Pero en el caso de Jesús, Jesucristo no tenía un salón, no tenía un pizarrón, no tenía un plumón. Cristo tenía como campo de enseñanza los caminos, los campos, las sinagogas, el templo y cualquier situación de la vida. Cristo la aprovechaba para enseñar a sus discípulos acerca del camino de Dios, acerca de la verdad. Cristo lo hacía así. Él enseñaba de esa forma. ¿Y quién me puede decir que Cristo tuvo pecado? Nadie. Porque aun cuando lo trajeron a juicio a Jesús, se acostumbraba a poner en la cruz, en la parte alta, por encima de la cabeza, el delito por el cual la persona era condenada a muerte. Y algunos le pondrían como a los dos ladrones que estaban a uno al lado derecho y uno al izquierdo, le ponían, este fue un secuestrador y este por ladrón. Pero de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué pusieron? No hallaron otras palabras, no hallaron un delito para poner sobre su cabeza una inscripción. No hallaron más que decir, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Por qué no hallaron? Porque tenía una vida limpia. Porque su vida se caracterizó por la pureza, la santidad y la justicia. Porque Él fue diferente. Porque Él era la luz venida a este mundo, que brillaba en la oscuridad, y los hombres de aquel entonces amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, mas las de Cristo eran buenas, eran verdaderas y justas y santas. No aprendimos nosotros de Jesucristo una vida impía, sino una vida recta hacia Dios. Así hemos aprendido de Él. Por eso el apóstol Pablo escribe estas líneas. Y Cristo no solamente habló con palabras, sino que lo llevó a la práctica con sus hechos. Es un estándar muy alto que tenemos de seguir a Jesús, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Y cuán cortos quedamos muchas veces nosotros en esto. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. No está poniendo en duda la salvación de los efesios, sino como que es una forma, un modismo en el cual el apóstol Pablo escribe: si realmente eres discípulo de Jesús y fuiste por Él enseñado y escuchaste, entonces vive diferente a los demás. Vive diferente a los demás. El cristianismo no es otra religión de las muchas que hay en este mundo. No es así. Hay muchas religiones y hay muchas opciones que la gente puede escoger. Y todas están llenas de preceptos, de cosas externas, de rituales, de todo este tipo de cosas. Así están. Pero sin embargo, y ahí están ellos esforzándose y tratando de cumplir con su religión. Pero sin embargo,
El cristianismo verdadero, de acuerdo a las Escrituras, no es una religión superficial y llena de tanta ritualismo, sino que es una regeneración sobrenatural en nuestro corazón. Y por eso vivimos diferente, porque nuestro corazón ha sido cambiado internamente, de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Es por eso que nosotros podemos vivir así, porque hay regeneración. Al menos que una persona no sea regenerada, que no ha sido salva verdaderamente, no se va a distinguir en absoluto a la gente del mundo que no conoce a Dios. Va a hablar igual, va a pensar igual, se va a comportar igual, va a ser igual. Y no queremos, hermanos, que nos diferenciemos solamente por la leyenda que tenemos en la camisa de cristianos, sino por vidas regeneradas y transformadas por el Señor. ¿Recuerdas al hombre de la historia al principio? Él vivía en la vanidad de su mente, tenía el entendimiento oscurecido, lejos de la ira de Dios, con la ignorancia, con la dureza de su corazón, insensible, practicando muchos vicios. Pero cuando Cristo lo salvó, ¿recuerdan? Cristo lo salvó, su vida fue diferente. Ahora ya no le llamaban el bandido, ahora le llamaban el bandido convertido. Diferente de los demás, de tal manera que lo apodaron de esa forma. Fue fiel al Señor hasta el día de su muerte. Esto es lo que debemos aprender, marcar la diferencia en nuestra forma de vivir y tener un antes y un después. Que Dios les bendiga.